Muchas gracias, doctora Carmen Hernández, por estar acá. Nos va a compartir el tema de micetoma. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias, buenas tardes a todos y muchísimas gracias en primer lugar a la organización por darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y contarles. Me han pedido que les hable del manejo del micetoma, la enfermedad de los pobres que no tienen calzado, ¿no? Y esto ocurre en este contexto, en el contexto del proyecto que yo dirijo, un proyecto que lleva en terreno desde el año 2004. Este año ha sido nuestros 21 años en terreno, ¿no? Tengo que decir que yo no soy dermatólogo, ni en su momento era infectóloga, ni tropicalista, ni nada de nada. Yo y la mayoría de mis compañeros éramos humildes cirujanos generales, llenos de ilusión y optimismo, y nos dirigimos a un terreno hace ya, como digo, 21 años, que absolutamente desconocíamos. Y por eso es importante, al hablar del micetoma y de todas las otras cosas que también hicimos allí, ver qué nos encontramos, ¿no? Porque todos ustedes, los que trabajen en terreno, verán cómo encuentran muchas similitudes con lo que nosotros vimos. Nada más poner un pie en terreno, lo primero que sabes es que no sabes nada, es la primera certeza, que todos tus títulos, todos tus años de residencia, todas tus rotaciones en hospitales punteros no te sirven de nada en un ambiente nuevo, porque ni tus pacientes son los mismos y sobre todo ni las enfermedades que van a tener, y sobre todo porque manejas conceptos asociados a todo eso como el hambre, la sed, cosas que en nuestra sociedad, gracias a Dios, ya no tenemos, y todo eso va a ser muy importante en la nueva condición porque condiciona de alguna manera la manera de vivir y de morir de nuestros nuevos pacientes. Entender cómo viven es fundamental. No es lo mismo irse a Perú a cooperar que irse a África, y no es lo mismo estar en el Congo que estar aquí en Turkana, en el puro valle del Rift, donde la gente pues vive en estas condiciones durísimas, en estas condiciones de sequía, pastoreando. La mayoría de ellos son pastores que pastorean su tesoro, que son sus camellos y sus cabras, los únicos animales que tienen a bien soportar temperaturas extremas durante todo el año en estas, como digo, en estas estepas africanas. Otra cosa muy importante que nuestros pacientes enseguida se relaciona con muchas de sus patologías es la lucha en África todos los días por el agua, ¿no? Por buscar un poco de agua. Normalmente la madre con los hijos, como ven en la diapositiva, se hacen kilómetros de ida y de vuelta a un pozo con un agua que va a estar tan sucia que normalmente les va a hacer enfermar mucho más que calmarles la sed. Si se dan cuenta también, la mayoría de los niños van descalzos en estos terrenos abrasadores. Bueno, eso es una heroicidad, pero a consecuencia de esto, muchas de las enfermedades que tienen van a tenerlas por esto, ¿no? El cambio climático, cómo está impactando de manera terrible en estas sociedades, haciendo que cada vez más la lucha del agua sea una lucha titánica, y cómo disparan las hambrunas cada vez más también, ¿no? Convivir con las realidades sociales, antropológicas y culturales de nuestros nuevos pacientes. Allí la poligamia es un hecho. Un hombre puede tener tantas esposas como dotes pueda pagar. La mujer como arma, como intercambio de moneda, es súper rentable tener una hija porque vas a ganar una buena dote, ¿no? Entonces, fijaos, este hombre con sus 3 mujeres, las 2 de arriba son unas niñas, ¿no? Esto condicionará de manera muy importante todo lo que luego vamos a ver en la consulta. La maternidad es un ejercicio de riesgo, es probablemente el ejercicio de riesgo mayor que hacen las mujeres ahí, por eso llevan la peor parte, por eso las vemos y las intentamos cuidar tanto, porque reciben el impacto mayor de toda esta desigualdad, ¿no? Otra de las cosas importantísimas es que nuestros pacientes de niños solo van a ir a la escuela por un motivo, a la escuela en primaria, y es porque al menos sus padres garantizan que les van a dar de comer una vez al día. Cuando pasan a secundaria, los niños siempre van a ser destinados a lo que tiene la familia, que es el pastoreo de su ganado. Eso va a ser muy importante a la hora de enfermar, y las niñas van a llevar la peor parte, van a ser abusadas en una de las terribles maneras, que es el matrimonio infantil, que allí en Turkana es una práctica habitual. Gracias a Dios nosotros no tenemos todavía muchos casos de mutilación, no es muy frecuente, pero también los hay. O sea, dice que la mujer tiene una auténtica calvario en su día a día. Es importante, hablando de contexto, cuando uno quiere ir a plantear el manejo de cualquier patología, saber dónde va. Nosotros, como os decía, Turkana está situado en Kenia. Kenia es una de las economías más pujantes del África subsahariana, pero no así Turkana. Turkana es una provincia dentro de Kenia. Imagínense la peor de las urdes, pues eso sería Turkana ahora, ¿no? O sea, el índice de pobreza del condado está por encima del 94%.
El índice médico-paciente es de risa, un médico por cada 75.000 pacientes, con una mortalidad materno-infantil elevadísima. Es un territorio grande, son 77.000 kilómetros cuadrados, como una de nuestras comunidades. Y ahora ya tiene más, 1.200.000 habitantes. Ahora, eso sí, la mayoría son nómadas o seminómadas. Imagínense eso, cómo complica el manejo de cualquier patología o la asistencia de estos pacientes a un hospital. Hay cosas que son muy complicadas allí. Y como decía, sequía, cambio climático, aislamiento geográfico, allí no hay red de carreteras, es muy difícil para los pacientes acceder a un hospital, por supuesto, si acaso al dispensario. El centro, normalmente la distancia más a un dispensario suele ser 58 kilómetros que hay que hacer a pie. Si estás enfermo, lógicamente, pues normalmente no acudes, ¿no? Los índices de desarrollo del condado son terribles, o sea, 0,33, la esperanza de vida no llega apenas a los 60 años. Y como digo, la mayoría de la salud se atiende en los dispensarios, pero no hay muchos, ¿vale? Y por supuesto, en esto no. Este es el sitio donde nosotros trabajamos. Cuando llegamos allí en el año 2004, es el hospital de la capital del condado de Turkana, digamos el 12 de octubre, el único que tiene, ¿vale? El más grande. Es un hospital colonial, como ven, bastante cochambroso. Tengo que decir que después de 21 años está bastante mejor las instalaciones. Pero bueno, es un hospital donde hoy en día sí que seguimos conviviendo con la realidad de unas salas infames donde los pacientes no tienen ventilación, no tienen agua, no tienen nada, y convivimos también, por supuesto, con las familias de los pacientes. Y no lo digo despectivamente, digo es que para ellos una cabra es tan importante como un hijo, entonces tenemos que ir pasando visita entre las cabras. ¿Por qué? Porque las ingresan con ellos en el hospital, ¿no? Esto para nosotros fue muy duro al principio, de encontrar este quirófano donde sabíamos que teníamos que poner un ser humano y abrirle la tripa. Entonces, bueno, todo se puede hacer. El manejo de todo esto precisa de una serie de factores, bueno, de extrapolar un poco y de contextualizarlo, y entonces, aunque es difícil, bueno, pues se pueden acabar haciendo muchas cosas. Y luego lo que encontramos ahí, me voy a centrar solo en la patología que vengo a hablarles esta tarde. Patologías para nosotros casi desconocidas. No sé si saben lo que es esto, me imagino que sí. Es una de las grandes enfermedades de Turkana, de las enfermedades olvidadas. Es una hidatidosis cerebral en un pastor de 15 años. Esto en España no lo ves, casi no ves hidatidosis ya más que hepática y tal, pero esto es muy habitual allí. Lo mismo que esto, otra de las enfermedades desatendidas. Estos son las mordeduras, las picaduras de las mordeduras de serpiente, ¿no? Esto en España tampoco lo vemos. Y esto, que es de lo que yo vengo a hablarles, es por esos años, estos pobres, como digo, pobre grupo de cirujanos, veíamos estas tumoraciones enormes en pies, en manos. Esto no sabíamos ni lo que era. No solo ahí, lo veíamos también en las zonas glúteas, en el pie, lo hemos visto en la cabeza, lo hemos visto en muchas localizaciones. Sabíamos, porque nos decían nuestros traductores, esto es una cosa que es muy frecuente aquí, que es frecuente porque tal, pero vamos, no teníamos ni idea. Entonces, para que ustedes vean un poco y entiendan cómo se gesta un guiso, ¿no? Un guiso de las abuelas, que tiene que ir lento para no quemarse. Bueno, nosotros nacimos en el 2004. Del año 2004 al 2012 tenemos una serie de nuestros pacientes vienen derivados al hospital por unos misioneros que trabajan ahí desde hace muchos años, y era la fuente principal de pacientes. Empezamos a tener un problema, y es que empezaron a decaer, cada vez venían menos pacientes. De hecho, casi tenemos que dejar el proyecto porque no teníamos pacientes. Entonces, dijimos en el 12, vamos a repensarlo, en vez de equipararse desde cero. ¿Qué hicimos? Bueno, pues empezar a decir, vamos a trabajar con la contraparte. Ese es uno de los grandes errores que siempre cometemos. Nos va a organizar la campaña el equipo de aquí, son los que van a ir a por los pacientes, por todos esos 77.000 kilómetros cuadrados, durante meses antes de nuestra llegada, para que cuando nosotros lleguemos al hospital tengamos allí un montón de pacientes. Eso fue gracias a incluir un equipo de logística y un equipo de comunicación en nuestro equipo. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo varias consecuencias. Una, que los gastos se dispararon, tuvimos necesidades cada vez mayores de financiación. Y dos, que el número de pacientes se triplicó y entonces teníamos necesidades de muchos más especialistas. Ese grupúsculo enano, que en la primera campaña en el 2004 fueron 3 cirujanos generales, un residente y un anestesista. Se hicieron 54 cirugías y se vieron unos 300 pacientes. Esta última campaña en el 2025 que acabamos de llevar, hemos sido 42 personas, entre médicos, residentes, estudiantes, logistas. 42 personas, hemos atendido 1.500 pacientes en estos 8 días y hemos hecho 400 cirugías. O sea que
Este, que es nuestro hijo mayor, como yo digo, en la parte asistencial del proyecto, creo que ha ido creciendo, se ha repensado y ahora estamos muy satisfechos con él. Tengo que decir, como cosa anecdótica, donde entra Dermalawi, que en el año 2016, ya llevamos ahí 4 años cada vez recibiendo más pacientes, necesitamos arduamente diagnósticos fiables, diagnósticos porque ahí teníamos ecografía con un técnico que la verdad es que hacer la ecografía y no hacerla era lo mismo porque el pobre no tiene mucha idea. Entonces incorporamos la telemedicina en el apoyo al diagnóstico, herramienta fundamental. Estuvimos haciéndola todos los años, del 16 al 20, lo que pasa es que en el 20 uno de los radiólogos que es de aquí, de este hospital, el doctor Miguel Rasero, dijo, por favor, yo quiero ir a terreno y desde entonces contamos con radiología en terreno, que es una maravilla. Sí que lo utilizamos para hacer sesiones, por ejemplo, de dermatología con Dermalawi, pero bueno, se usa mucho, es una herramienta que a mí me encanta. Entonces, queríamos tener más hijos en el proyecto, pero no era el momento. Pero a partir de ahí, que nuestra asistencia ya estaba organizada, dijimos, la docencia. Vamos a dirigir nuestro proyecto no a hacer tanta docencia con ahí, sino con los nuestros. Yo trabajo en la universidad y desde el año 2015 coordino una asignatura optativa en la Facultad de Medicina que se llama Medicina sin Fronteras, Cirugía y Cooperación Sanitaria. Y entonces yo dije en el año 17, ¿por qué no nos llevamos alumnos de medicina a terreno? Esto fue realmente una novedad porque casi ningún proyecto admite estudiantes. Los llevamos y tengo que decir que a día de hoy es uno de los grandes aciertos de cirugía turcana. Ya han pasado 29 alumnos de medicina por terreno y gracias a ellos pudimos arrancar con nuestro tercer hijo, nuestro tercer brazo, que es la investigación. ¿Por qué? Porque con ellos empezamos a recoger datos, a hacer estudios epidemiológicos, hablamos de proyectos sobre la nutrición, proyectos sobre HPV y otras enfermedades. Pero además llevamos en el año 19 una comunicación a un congreso de estudiantes que se celebra todos los años, porque ellos llevan muchos trabajos a congresos, donde hablábamos de esa enfermedad rara de los pies que habíamos visto durante tantos años, eso que sabíamos ya que se llamaba micetoma. La llevamos, y este aquí, en los milagros, que en la vida hay que tener un poco de suerte, que una microbióloga experta en micología básica, ya no es clínica siquiera, de la Universidad Miguel Hernández, lo vio y dijo, yo tengo que irme con vosotros porque este es mi trabajo, son los hongos, me encanta. Total, que a partir de ahí se viene con nosotros a terreno la microbióloga. Y esto ya, pues la investigación en el proyecto ya acaba cogiendo cuerpo y ya tenemos las 3 ramas que creemos que hacen perfecta a nuestra familia. Como digo, estos 3 hijos, asistencia, investigación y docencia, se apoyan entre ellos, se retroalimentan con nuestro último fin, sostenibilidad y desarrollo del proyecto. Porque ahora veréis que, o sea, en nuestra manera de pensar, lo único que va a quedar allí es lo que seamos capaces de dejar para su desarrollo. Todo lo que hagamos puntualmente será muy bonito, ya habremos hecho muchas cesáreas, ya habremos cortado muchas piernas, pero no vale de nada si lo llevará el viento. Eso no. Siempre, por supuesto, trabajamos bajo el paraguas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, sobre todo el 3 y el 4, salud y educación, y siempre con una mirada en One Health, porque tantas y tantas de las patologías que se relacionan con nuestros nuevos pacientes tienen que ver mucho con eso, ¿vale? Entonces siempre nuestro enfoque, y es fundamental, que yo creo, salir a terreno y tener un buen árbol de problemas del sitio donde estás, estar alineados siempre con las necesidades de nuestra contraparte y que los objetivos sean comunes y sean los que ellos necesitan, no los que nosotros queremos hacer, que haya un mutuo beneficio, si no una empresa humana nunca funciona, que haya una buena coparticipación, eso es fundamental, y que sea translacional, ¿no? Que llevemos todas estas cosas a terreno. Para hacer un árbol de problemas, cada uno tendréis vuestra propia tarta, esta es la nuestra, donde fijaos que hecha por mí, y además esta a escala basta, porque realmente yo le dedico un pastel entero a la hidatidosis, es un tema que estamos por resolver, es enorme, y eso fijaros si está relacionado con One Health, ¿no? La convivencia estrecha con el ganado hace que niños de 2 años o pastores de 15 tengan hidatidosis que les van a matar en breve, y eso es terrible. Bueno, tuberculosis, la condición femenina se lleva un buen trozo del pastel, todo el tema nutricional, el trauma es tremendo, el cambio climático, y luego en el otro trozo meto muchas cosas, y meto malaria o VIH. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos fondos para esas enfermedades, esas no son olvidadas. Meto a las olvidadas, de las que os voy a hablar, del micetoma que os voy a hablar ahora, y luego la falta de infraestructuras, la falta de médicos, pero eso es una parte importante también, ¿vale? Todo este pastel y todo este árbol de problemas nos llevaron a todas estas líneas de investigación, que son las que hemos ido desarrollando durante estos 21 años.
como os decía, estudio del virus del papiloma, que fue muy chulo porque descubrimos que había un 32% de prevalencia y a día de hoy disponen de la vacuna del papiloma. No sé si nosotros contribuimos con eso, con el artículo que escribimos, con los datos que mandamos, pero bueno, creemos que es un pasito, ¿no? El estudio nutricional es brutal, con una endocrina que vino 2 años, hicimos un estudio maravilloso, un estudio epidemiológico de población pediátrica, un estudio de quemaduras, que también es una enfermedad terrible allí, malísimos, y fijaos en los 2 últimos, el estudio de enfermedades tropicales desatendidas, que nos centramos en unas cuantas, y un estudio también muy prometedor, del que no os voy a hablar, sobre resistencias antimicrobianas, que estamos en ellas, y creo que nos va a dar unos resultados muy positivos. Bueno, el estudio de enfermedades tropicales, me centro en el micetoma. Sabéis que es una infección, no os lo voy a contar porque sois dermatólogos y lo sabéis, una infección crónica de la piel y tejido celular que puede ir avanzando hacia pálanos profundos hasta llegar a ser tremendamente incapacitante. Afecta a la población del mundo llamada cinturón del micetoma, donde zonas subsaharianas, o sea, subtropicales y zonas pobres, gracias o por suerte en el 2016 fue incluida como enfermedad tropical desatendida por la OMS, y eso siempre es bueno. Y, bueno, como dice la OMS, 18 males, pero hay 1.000 millones de pacientes que padecen estas enfermedades tropicales desatendidas. Nosotros en Turkana, como no va a ser de otra manera, tenemos 6. Los oftalmólogos se dedican al tracoma y nosotros nos dedicamos a las otras 4. Micetoma, mordedura, hidatidosis y leishmaniasis víscera. Entonces, este es el cinturón del micetoma. Nosotros, como veis, casi todo lo que tratamos, bueno, o la mayoría es eumicetoma, que se da sobre todo en el sudeste asiático y en África. Y los agentes causales, ya lo sabéis, en el eumicetoma son enfermedades fúngicas, Madurella micetomatis y otras. En el actinomicetoma son agentes bacterianos, nocardia, streptomyces, etc. La localización, sobre todo en zonas expuestas, más del 75% de las lesiones van a aparecer en los pies, en las manos y en otras localizaciones, como os decía, hemos visto hasta en la cabeza, o sea, hemos visto de todo. ¿Por qué? ¿Cómo se produce? Por inoculación del agente causal a través de una herida, de un pinchazo. Por eso os decía que es la enfermedad de los pobres que no llevan calzado, porque todas estas púas de las acacias, veis que son maravillosas de bonitas, pero son muy peligrosas, tienen unas púas que parecen espinas, eso se clava, y el hábitat de estos microorganismos es el suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde adquieren la enfermedad. La triada del micetoma, lo malo es eso, que es una tumoración indolora, por eso muchas veces eso no alerta al paciente de pedir asistencia. Los exudados más adelante por estos trayectos fistulosos y a veces granos, la presencia de estos granos en los exudados. Los estadios iniciales, el paciente no se alerta porque son lesiones indoloras en forma de nódulos, y luego va progresando hasta formarse grandes tumoraciones con abscesos necróticos, con trayectos fistulosos por los que drena contenido silvemático o bien estos granos macroscópicos. El color de los granos es muy orientativo siempre que sean negros, porque eso indica Madurella, indica eumicetoma. Pero si son de otro color, que ahora veremos, ahora os lo cuento en otra diapositiva, puede ser cualquier cosa. El problema es que esto va afectando de manera a planos profundos hasta llegar al hueso. El periodo de incuración lo desconocemos y la mayoría de los pacientes, o sea, nosotros lo que sí que os puedo decir es que los pacientes los vemos con lesiones muy avanzadas, por encima de los 10-12 centímetros, o sea, de pacientes que nunca han ido al médico. No han ido al médico primero porque muchas veces no les ha dolido, y segundo porque no hay un médico cerca, y tercero porque no se pueden desplazar y no pueden pagar, ¿vale? Por eso vemos los vemos. Como os decía, la cohorte de colores es muy grande y solo es orientativo de si es negro, que nos indica una madurez. El estudio radiológico es importante porque ahí vemos si hay afectación ósea o no, y esto es muy importante. Y este es el aspecto macroscópico. Nosotros en los años, de principios de los años 4, 5, 6, decíamos unos a otros, ya has quitado otro kiwi, porque le llamamos kiwis, no sabíamos las bolitas negras, y bueno, eso es la ignorancia del cirujano. Caray, entonces, ese era el aspecto macroscópico de las cosas que quitábamos, que nosotros pensábamos antes que eran quistes, pero claro, eran los kiwis, como nosotros decíamos. Cuando se incorpora la microbióloga a terreno, y ahora ya cuento un poco cómo hemos mejorado el manejo, porque como os digo, los años hasta 19, pues todo era un poco el tratamiento, ahora os lo contaré, qué hacíamos con estos pacientes, pues lo que podíamos, ¿vale? Pero sin ninguna base científica. Se incorpora ella en el 19. ¿Tienes 2 minutos? ¿12? ¿2? Pues entonces, bueno, planteamos un proyecto donde lo que queremos es hacer un estudio para determinar la prevalencia de la enfermedad y ver cuáles son las fuentes infectivas. Entonces, bueno, se planteó un estudio, que tengo que decir que gracias a la financiación de la Universidad Miguel Hernández
y la Generalitat de Valencia, y tiene distintos objetivos: estudiar la epidemiología, la prevalencia, los agentes causales y describir también la biota de los suelos, porque es muy importante. Entonces se recogen variables y se toman muestras. Y esta es la doctora Colón, este es su equipo de microbiología. Tengo que decir que gracias a esta incorporación de ella y de eso, el laboratorio empieza a trabajar como un laboratorio casi europeo, bueno, casi. Y entonces se procesan las muestras allí en el laboratorio del Hospital de Lodwar, se hace una identificación del agente causal, que eso ya es ciencia ficción, era antes ciencia ficción, y la identificación molecular se hace en España o incluso en Rotterdam. Pero lo más importante de esto es que empieza a haber ya una continuidad de registro de casos, que el personal local empieza a hacerse cargo de esta patología y a llevarla toda registrada. Sacamos una serie de datos que ya, lógicamente, en la literatura lo sabíamos, que las lesiones eran muy grandes, que el no llevar calzado era está fundamental, y que el tiempo de evolución era muy grande, y que los agentes causales casi todos eran eumicetoma más que actinomicetoma. Sacamos la primera publicación, y no solo eso, nuestros alumnos sacaron distintos trabajos de fin de grado, llevaron a congresos estas publicaciones, y además hicimos un máster sobre una cosa muy prometedora que estamos haciendo con el CSIC, sobre arcillas, pero esto no os lo voy a contar. Pudimos ampliar a una segunda parte del proyecto porque estábamos teniendo buenos resultados, y lo hicimos para el 21-24. Ampliamos a las otras 3 enfermedades desatendidas, y ahora mismo el manejo, en lo que yo me centro, es este. Cuando vemos una posible lesión, y ya la reconocemos muy bien clínicamente, hacemos una buena anamnesis y una exploración física, hacemos siempre la ecografía y la radiología del paciente. Si confirmamos que es un micetoma, le pasamos el protocolo de datos de micetoma, que es un protocolo bastante amplio del Micetoma Working Group de la OMS, y tomamos una muestra, siempre evitando la contaminación. En esas condiciones de suciedad, imaginaros lo difícil que es tomar una muestra que no se contamine. Como muestras, ¿cuáles nos gustan? Sobre todo los granos y la EcoPath. Hacemos un cultivo con identificación fenotípica y extracción de DNA, y una PCR genérica para hongos y bacterias, que nos va a decir si es un micetoma o un actinomicetoma, de manera que ya podemos poner al paciente un tratamiento etiológico y, sobre todo, hacer una educación y prevención, que es lo que os decía antes. En cuanto al cuestionario de la OMS, bueno, trata muchísimos, investiga sobre muchísimos aspectos que os dejo aquí. Y esto es lo que os decía, este es el detector níquel trasero de aquí del Hospital de 12 de Octubre. Él hace la ecografía, el signo patognomónico es el punto en el círculo, y toma una punción con aguja ecoguiada. Todo esto se procesa luego en este laboratorio que parecía que no servía para nada, pero que se ha adoptado. Este es John, el técnico de laboratorio, una de las personas a las que más hemos formado, y de hecho ha estado en España formándose con nosotros. Bueno, se hace todo y se hace un diagnóstico etiológico. ¿Y qué hacemos? Ya acabo, con el tratamiento. Bueno, esto es lo que dicen las guías. Las guías, lo bonito que son es que nadie no van a terreno, las guías las escriben en un sitio y todo es ideal en una guía. Nosotros solo nos mantenemos en la parte de abajo de la guía, porque la guía dice, si son lesiones pequeñas, trátela con cirugía y itraconazol. Si son lesiones más grandes, trátelo con itraconazol, haga cirugía y luego trátelo con itraconazol. Pero cuando tiene una lesión masiva, como dicen ellos, de más de 10 centímetros, que son el 99,9% de las nuestras, pues nos vemos abocados a darles itraconazol, y la cirugía después es muy controvertida, porque nos da miedo que esas lesiones, que siguen siendo enormes y que requerirían una gran extirpación, el paciente de un micetoma no se va a morir, pero una sepsis por una herida contaminada sí. Entonces estamos con el itraconazol. ¿Qué problema tenemos? Que el itraconazol es carísimo. Entonces, nosotros hacemos esto, ya pasando de la guía. Esto es lo que hacemos. Hasta el 2019 íbamos a ciega. Normalmente hacíamos tratamiento médico local. ¿Con qué? Con lo que nos decían nuestro traductor. Decía, esto va muy bien, estreptomicina y rifampicina en 9 meses. Y algunos se curaban. ¿Por qué? Porque eran actinomicetomas. Y hacíamos muchas veces amputaciones, porque nos lo pedía el paciente. Decía, es que no puedo vivir con este pie. Entonces, eso es lo que hacía, esa barbaridad. Ahora ya no. Ponemos tratamiento de actinomicetoma siempre con cotrimoxazol y amigdacina durante un mes, máximo 3. Y siempre, si es un eumicetoma, le damos itraconazol. 6 meses. ¿Lo hacemos 6 meses? No. ¿Por qué? Porque no lo podemos pagar, porque lo pagamos nosotros. Entonces, estamos esperando que el fosarconazol nos solucione. Ya solo os pongo una foto de las amputaciones que os decía. Lo siento, este es un caso bien, que era una lesión muy pequeña y se curó. Y esto es lo que os decía simplemente en la educación. Lo importante que es hacer educación en la población con pósters fáciles, y este trabajo de fin de grado interdisciplinar, que lo que
hizo fue también educación a la población. Esto es muy importante. Y ya está, solamente esta diapositiva. Porque este artículo salió en el año 2023 y esto, ahora mismo Sudán del Sur está en guerra y somos el único grupo en Turkana del Este informando sobre el micetoma. Y esto ha llamado la atención de todos estos socios. El Micetoma Working Group que nos ha invitado, el CDC de Atlanta, el DNDi y el KEBRI. Y ellos vinieron a Turkana este junio del 24 a vernos a trabajar en terreno. Esto puede ser el inicio de la cooperación triangular que nosotros deseamos, así que guay. Bueno, esto es un homenaje a los del Sudán del Sur que se lo han currado muchísimo y esto es nuestro equipo. ¿Vale?